grabar. Mi queridísima Dianita hermosa, es todo tuyo el micrófono. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con un videíto cortitito, con un video muy cortito, que no tiene fines de lucro, aclaremos, porque ay, ya ven que YouTube, quiero que le den una miradita a esto, lo platicamos. I'm so glad I never got involved with you. I just would have ended up being some woman you had to get up out of bed and leave at 3 o'clock in the morning to go clean your andirons. And you don't even have a fireplace. Not that I would know this. Why are you getting so upset? This is not about you. Yes, it is. You are a human affront to all women, and I am a woman. Hey, I don't feel great about this, but I don't hear anyone complaining. Of course not. You're out the door too fast. I think they have an okay time. How do you know? And how do I know? I know. Because they. Yeah. Yes, because they. How do you know that they're really? What are you saying? That they no, fake orgasm? It's possible. Get out of here. Why? Most women at one time or another have faked it. Well, they haven't faked it with me. How do you know? Oh, right, right. I forgot. You're a man. What is that supposed to mean? Nothing. It's just that all men are sure it never happens to them, and most women at one time or another have done it, so you do the math. You don't think that I can tell a difference? ¿Ustedes lo están viendo bien o no? Se empezó a trabar en una parte. Ajá. Sí. Y corre bien. Okay. Oh, 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 God. No, se está trabando, se está trabando. Se los mando, se los mando. La película completa, si tienen chance, véanla. Me parece que ya está en Max. ¿En Max? O en Movie. O en alguna pirata. Ay, me va a censurar YouTube. Pero es esta que yo les comentaba que cuando Harry conocía a Sally, que toca el tema del género, lo toca de una manera, yo creo que bastante rosa, bastante agringada, y quizá un poco colonialista, pero no deja de tener sus partes interesantes para el análisis. Déjame otra vez pongo mi video. Pensé que era porque tenía yo mi video puesto, pero no creo que ya es. Déjenme, pongo mi video. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Me dicen si se bebe? Sí, sí se ve. Perfecto. Ok. Bueno, entendemos como una vida erótica. Tenemos como una construcción sociocultural en cuanto al erotismo. Eso lo vimos en las primeras sesiones. Recordemos que lo erótico no tiene necesariamente que ser solamente lo sexual. Lo erótico es también la intimidad y la intimidad no tiene, de hecho, absolutamente nada que ver con los vínculos. Nosotras podemos tener un momento súper íntimo, estar viendo la televisión de cucharita agarradas de la mano con nuestra pareja y estamos teniendo un momento bien íntimo. Si tenemos un acuerdo de no penetración, no coito, también tenemos un momento erótico cuando estamos hablando de lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Entonces, el placer va mucho más allá de la genitalidad y de una penetración como tal. Y entonces, cuando nosotros podemos y tenemos la capacidad de poder decir qué me gusta y qué no me gusta, eso también se vuelve parte de la libertad sexual. Si las personas no tenemos la capacidad de decir qué me gusta, cómo me gusta, qué no me gusta, no tenemos libertad. El principio de la libertad individual está intrínsecamente relacionado con la libertad sexual. Y cuando no tenemos libertad sexual, por un montón de factores familiares, religiosos, políticos, culturales, por un montón de factores, vamos a empezar a sentir malestar. Y el malestar en la sexualidad va a inhibir alguna o muchas áreas de nuestro placer. Cuando nosotros nos vinculamos sexualmente con una persona, lo que estamos buscando es sentir rico. Estamos buscando sentir placer. Y si por otro lado hay un fenómeno de displacer, algo está pasando. Entonces, estos factores van a ser psicológicos, psiquiátricos, ambientales, ¿sí?
sí, sí, ambientales también tienen muchísimo que ver, porque qué tal que ustedes están, no sé, se están dando un buen fajecín, se le están pasando muy bien con su pareja, y de repente él quiere que en el coche a las 2 de la tarde, en una calle muy transitada, pues tú se lo chupes, que le hagas un sexo oral. Y tú, o sea, ¿cómo? Este no es el momento, este no es el espacio. Ay, no seas mala onda, tú me lo prometiste, mira cómo me dejas. O tú no te dejas meter mano en un centro comercial. Y a él le parece muy excitante. Entonces, el espacio donde tú estás también delimita. Esos son algunos factores ambientales. El contexto en donde estás tú tratando de tener algún tipo de encuentro erótico, que no necesariamente te va a llevar al coito. También hay cuestiones físicas que pueden inhibir a las personas. ¿Qué quiere decir esto? A mí me pasó mucho en la pandemia. Fíjense que fue muy interesante porque cuando pasó la pandemia, yo me tengo que alegrar porque empecé a recibir como muchas solicitudes de acompañamiento de hombres. Y estos hombres eran muy jóvenes. Me llegó a tocar, o por supuesto que sí, pero hombres que subyacía algún tema de violencia sexual, particularmente con hombres gays. Hombres heteros, a lo largo de toda mi experiencia he tenido dos, que se acercan porque tienen alguna disfunción de la vida erótica, pero como consecuencia de violación o de incesto. Pero estos hombres que se empiezan a acercar a mí para acompañamiento eran muy jóvenes, 25 años, 35, menos de 40. Llegué a tener un chico muy joven de 22 y que él aseguraba que él tenía una disfunción eréctil, pero era una cuestión absolutamente que él tenía afectación a su masculinidad. Él ya no se veía como un hombre, era un chico gay. Me dice, es que sabes que Diana, en este caso pues él era activo, me dice, es que ya no me veo ni siquiera como hombre, porque pierdo la erección. Entonces, bueno, empezamos a trabajar algunos temas y él estaba teniendo una carga de glucosa altísima y era muy joven, pero él se quedó sin trabajo. Se había muerto un familiar muy cercano y tenía factores externos, factores ambientales que estaban afectando su salud psicoemocional y que ya le estaban afectando físicamente. Y con una subida tan alta de glucosa, por supuesto que vas a tener disfunción eréctil, aunque tengas 22 años. Pero en la construcción de la masculinidad, independientemente de la orientación sexual, el hecho de que los hombres tengan una erección les genera poder. Y si los hombres no tienen una erección, son poco poderosos. Entonces, los factores físicos también están muy correlacionados con los psicológicos, generalmente van de la mano. Y en algunas circunstancias, el consumo de sustancias, la que ustedes necesiten, si están en tratamiento psiquiátrico y les están dando un antidepresivo, un antiansiolítico, un anticompulsivo, por supuesto que va a inhibir el deseo sexual. Pero todos estos factores no los consideramos cuando algo me está causando displacer. Y ahorita vamos a ir viendo qué nos puede causar displacer. Entonces, vamos a ver que en algunos factores psicológicos, como yo les mencionaba hace un ratito, una de las causas que va a generar, fíjense que aquí es bien interesante, porque vamos a encontrar una alteración a la respuesta sexual que tiene que ver con hipersexualidad, personas hiperactivas sexualmente. ¿Qué quiere decir esto? Antes, de una manera muy peyorativa, a las mujeres que eran muy activas sexualmente, se les llamaba de una manera muy violenta ninfómanas por el mito de las ninfómanas, que en realidad, si ustedes revisan el mito de las ninfas, el sátiro, que era la mitad, esta representación griega del sátiro, que era un hombre que siempre tenía un enorme deseo sexual, que es mitad hombre y mitad cabra, que andaba espiando en los bosques a las ninfas, que eran estas semidiosas, mientras se bañaban, mientras se ponían bien hermosas, ninfas muy sensuales, las correteaba para violarlas o para tener coito con ellas. Pero la mirada del sátiro se desvincula de las ninfas y entonces se dice que las ninfas eran las que todo el tiempo querían tener coito con el sátiro, cuando la realidad que es la mitología es diferente. Pero recuerden que todas estas mitologías y estas categorías, particularmente en la sexualidad, bueno, pues fueron elaboradas por hombres. Entonces, desde esta mirada masculina, las ninfómanas eran estas mujeres que todo el tiempo querían tener coito. Y resulta que se pone esta categoría peyorativa de ninfomanía.
cuando en realidad estamos hablando de hipersexualidad. Pero esta categoría afecta a hombres y a mujeres. No sé si ustedes escucharon hace algunos años el caso de un actor, ay, déjenme cortar que se me vaya el asma juvenil, que él declaró abiertamente que era un adicto sexual y que había tenido el esposo de Catherine Zeta-Jones, Michael, Michael Douglas. Él se declaró como un adicto sexual. Lo dijo abiertamente que él había recibido atención. Charlie Sheen también, por ejemplo, que han salido abiertamente a decir que son adictos al sexo. Esos son los casos visibles, pero hay muchos casos invisibles en donde los hombres tienen una adicción al sexo o adicción a la pornografía y también ocurre en mujeres. Pero en las mujeres es más visible porque son quienes más se acercan a al acompañamiento terapéutico, está correlacionado con secuelas de abuso. Estas mujeres hipersexuales van a presentar en la mayoría de los casos anorgasmia, no tienen orgasmo. Entonces ellas literal se acercan y te dicen, es que sabes que estoy descompuesta, no sirvo. Cuando tú cuestionas por qué no sirves, por qué estás descompuesta, bueno, es que no siento nada. Y esta semana tuve coito con tres, cuatro personas, pero no siento nada. Entonces, bueno, hay que explorar cuáles son las causas. Y muchas de las causas están relacionadas con violencias, abuso físico o abuso sexual. Casi siempre, casi siempre están correlacionadas con esto. No es una letra escrita con piedra, pero la mayoría de los casos donde vamos a encontrar alteraciones en la vida erótica, hay factores a nivel psicoemocional que se vienen arrastrando de mucho tiempo. Y eso nos va a llevar a trastornos de salud mental. Una persona que vive violencias, esta persona va a desarrollar sí o sí trastorno de estrés postraumático. Entonces, el trastorno de estrés postraumático está relacionado con trastorno de ansiedad generalizado, con depresión leve, moderada o severa, con trastorno de la personalidad, con disociación, con un montón de situaciones que están afectando su salud mental. Por supuesto que una de las esferas que se va a ver trastocada es la esfera de la sexualidad. Depresión, ansiedad, hay algún factor psicológico también, y esto ocurre muchísimo en algunas mujeres en que están presentando anorgasmia o dispareunia. Ahorita vamos a ir ahondando qué es esto. Hay mucho miedo a perder a la pareja, mucho. Es que yo no le estoy dando lo que él o ella necesita. Es que yo no la satisfago. Es que sabes que soy muy mala o soy muy malo en la cama. Entonces, hay como una categoría donde vamos a medir qué tan buenas o qué tan malas somos en el coito o en las prácticas eróticas, dependiendo con estándares que ni siquiera fueron creados por nosotras, ¿no? Los hombres que se me acercaban, por ejemplo, que la problemática que presentaban era que eran eyaculadores precoces, no solo disfunción eréctil, sino también eyaculadores precoces. Entonces, cuando medíamos que esa eyaculación precoz, resulta que ellos penetraban y tenían movimientos coitales de 5 o 6 minutos. Ese no es y después eyaculaban. Eso no es un eyaculador precoz. No es un eyaculador precoz. El eyaculador precoz es el que inclusive eyacula antes de penetrar o está penetrando y en ese momento eyaculó. Y ellos te van a presentar otro trastorno que sí les hace eyacular, pero se llama temor al desempeño o ansiedad por el desempeño, que tienen tanta ansiedad de complacer a la pareja sexualmente que se pierden y entonces dejan de pensar en el placer propio del de la pareja y solo están pensando en no perder la erección. Y eso les va a preocupar, generar, esa preocupación les va a generar ansiedad o temor al desempeño. Y eso los hace eyacular antes de tiempo. Pero la mayoría de los hombres, independientemente de su orientación sexual en este país, se han educado en diferentes partes del mundo a través de la pornografía. Entonces, en la pornografía, lo que los hombres, de hecho, en la encuesta de Psico, que es bien interesante, porque la encuesta más actual de Psico, por lo menos la de 2023, dice que en Latinoamérica, la edad en que las infancias empezaron a ver pornografía se bajó de los 10 años antes de la pandemia a los 7 años a partir de la pandemia. Entonces, estos infantes, estas infancias que están viendo pornografía, están creándose una expectativa absolutamente anormal de lo que implica un coito. Primero, tienen que eyacular 3 litros a 3 metros y tener una duración de por lo menos una hora. No tienen idea de cuánto es el coito.
Hay un libro que no me encanta mucho, no me encanta mucho. Se llama 11 minutos. Ahorita les digo el autor. Ay, es un brasileño. No me gusta mucho porque tiene una pseudopsicología bastante. Pablo Coelho. Pero el libro me resultó interesante porque es de una trabajadora sexual y ella va relatando cuánto tiempo necesita un hombre para tener un coito satisfactorio. Y ella con todos sus clientes descubre que son 11 minutos entre los juegos sexuales, el que se quitan la ropa, penetra en movimientos coitales, ella dice que con 11 minutos es suficiente. Y entonces la expectativa va bajando. Si tú tienes una buena calentada, una cantidad rica de juegos sexuales y le empiezas a tomar el tiempo, un coito de 11 minutos es bastante satisfactorio. Pero los hombres tienen esos estándares correlacionados con la pornografía. Entonces, ellos tienen que aguantar mucho y se crean este imaginario en donde ellos tienen que estar una hora con una erección. Un hombre que permanece con una erección por más de una hora va a presentar una particularidad que se llama priapismo. Otra vez nos regresamos a la mitología griega. Priapo era un dios que fue castigado por Zeus porque era el hijo de Afrodita, un hijo que había nacido por parte del adulterio, de Afrodita, que estaba casada con Apolo, y de Baco. Bueno, era el dios del vino, el dios de las orgías. Y entonces ellos tuvieron un hijo producto de esta relación de infidelidad. Y entonces, bueno, Baco Dionisio, como ustedes lo quieran poner. Y cuando tuvieron este hijo, Zeus los castiga por la infidelidad. Apolo le dice, va de chismoso a decirle al padre de todos los dioses que su mujer le fue infiel. Y dice, está embarazada, pero no es mío. Y entonces el castigo es que va a tener un hijo deforme. Y esta deformidad es que va a tener un hijo con un pene gigantesco. Y todo el tiempo va a estar erecto. Y entonces este semidios, su castigo es esta deformidad, tener un enorme pene y siempre erecto. De ahí viene la palabra priapismo, del dios Priapo. Y el hombre que logra tener una erección de ese tamaño, ustedes saben que para hacer el efecto de tumescencia peniana en la erección, se necesita una enorme cantidad de sangre. El pene en estado erecto está calientito, se siente calientito, porque todo eso es sangre. ¿Qué pasa si tenemos un pene con una duración eréctil firme de más de una hora? Toda esa sangre no está circulando y eso puede provocar desde un paro cardíaco hasta un derrame cerebral. Se vuelve una urgencia médica. Entonces, quien diga, ay, yo puedo tener una erección de una hora, les está mintiendo. Pero las expectativas que están sustentadas en una cultura machista hablan que entre mayor duración de la erección, mayor masculinidad, mayor rendimiento en la cama, eres más hombre. No necesariamente. Por eso cuando se hace abordaje hay que empezar a desmontar estas creencias, porque por supuesto sí están relacionadas con una baja autoestima. Están esperando tener un pene de 18 centímetros cuando la media en los hombres latinoamericanos es de 12 a 14 centímetros. Pero como ellos lo vieron grandote en la pornografía, pues hay que tener un pene grandote que brille y que se vea bien chulo, sin saber cuántas ediciones se requieren para que el pene, cuánta cantidad de lubricante y de aceite se utiliza para que ese pene se vea así. Entonces, esta es la primera imagen que las infancias tienen en torno a la sexualidad y así la van construyendo, lo cual particularmente a los hombres les genera muchísimos problemas, porque les va a pasar esto, el miedo de perder el control, el miedo a la intimidad, y esto lo vamos a ver también con muchos hombres que tienen un estilo de apego evitativo y entonces ellos quieren tener un coito pero sin tener intimidad. O sea, hay una idea muy difusa de lo que implican los vínculos. Y entonces, como se niegan a tener intimidad con las personas, lo vuelven un auto mecánico. Y cuando lo vuelves un acto mecánico, el hombre, esto nos pasa más a los hombres, se desprende de lo sensorial y entonces el acto sexual, el acto coital, se vuelve algo absolutamente mecanizado. Y bueno, la preocupación de la incapacidad de tener un orgasmo o el desempeño sexual de una pareja, nosotras también podemos generar mucha ansiedad al desempeño y vamos a tener algo que se llama preorgasmo. ¿Qué significa el preorgasmo? Híjole, estoy súper estimulada sexualmente, estoy súper cachondísima y ¡zas! Cuando ya viene, ya viene, ya viene, no llega. Y nos quedamos con una sensación de muchísima frustración. También, cuando no hemos hablado de cuál va a ser el tema para el cuidado de nuestra salud sexual, y, ay, es que si yo le pido que uso condón, esto ocurre muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y fíjate que tuve una pequeña
pues no fue discusión, fue una charla muy interesante. Me ofrecieron ir a trabajar a la Secretaría de Diversidad Sexual de un partido político. Y entonces, bueno, yo estaba en la entrevista y el chico que estaba ahí, uno de los chicos que estaba ahí, estaba diciendo que a él le molestaba mucho que se hubiera despenalizado el peligro de contagio. El peligro de contagio era una categoría penal en donde las personas que vivían con VIH eran criminalizadas y pueden ser enviadas a la cárcel si tenían contacto sexual sin decir a la pareja que tenían VIH. Entonces él decía, ¿sabes qué? Que sí, a mí me parece que sí son criminales quienes lo hacen, ¿no? Porque están infectando al otro. Utilizó esta palabra que es tan arcaica, están infectando a la otra pareja. Entonces, el, el tema era, ¿de quién es la responsabilidad de la salud sexual? ¿De tu pareja o tuya? Y él me dice, es que él también, bueno, sí, 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 pero ¿quién tiene que cuidar su salud sexual? ¿Tu pareja o tú? Bueno, los dos, ¿es pareja realmente? O sea, ¿tienen un vínculo emocional o hay un vínculo afectivo y un vínculo erótico? ¿O es una pareja con la que tú te encontraste en los baños y a lo que venga? No, pues es que la que sea, ¿no? No, la que sea, no. Porque si tú tienes un acuerdo de exclusividad sexual con tu pareja y ya lo hablaron, entonces el tema de vamos a usar condón, pues ni siquiera tendría por qué ponerse en la mesa, porque ya hay un acuerdo de exclusividad sexual. Sin embargo, estos acuerdos de exclusividad sexual poco los llevamos a la cama y mucho menos a la mesita del café. Entonces, esta parte se me hizo muy interesante. Creo que no, o sea, no concretamos nada de que yo colaboré con ellos porque la postura de él me pareció sumamente machista y muy radical en cuanto se debe criminalizar a aquella persona que vive con VIH y no te lo dice. La condición serológica, las personas no tienen por qué andar diciéndole. Está en la Ley General de Salud. Pero todos estos temas que al final nos van a llevar a tener también temores, ay, es que si tengo relaciones y le pido que se ponga condón, me voy a ver muy mal. Y entonces me la aviento a pelo y estoy, mujeres, temiendo que, ay, híjole, si me embarazo, ay, y si tiene BPH, ay, y si tiene herpes, ay, si tiene gonorrea. Muchachas, ya les dije que echen limoncitos y gorgorea, corran por sus vidas, recogen sus calzones y se van corriendo. Ya si no tienen ustedes limoncito, con una salivadita que le den, si les huele medio raro, les sabe medio raro, vámonos. Entonces, esta parte tiene mucho que ver con nosotras, las personas. Nosotras somos responsables de nuestra salud sexual. No tendríamos por qué dejársela al compañero o a la compañera con la que estemos en ese momento. ¿Cuáles son los factores ambientales? Era lo que hablábamos, el entorno cultural. ¿Qué pasa si tú creciste en una familia en donde todo el tiempo te estuvieron diciendo, tú tienes que llegar virgen al matrimonio? Yo sé que ustedes están muy jóvenes, pero andaba en los ochentas, la virginidad era un tema en el contexto familiar. Y era un tema importante. Ahora ya no, pero en ese momento sí lo era. ¿Y qué pasa si tú estás en una religión? Tu familia te metió porque no te lo no preguntaron y estás en una religión donde se valora que la mujer esté ahí para servirle sexualmente al hombre. Hay una serie en Netflix, no sé si todavía siga. Si sigue, por favor, no se la pierdan. Se llama Poco Ortodoxa. Esta serie está basada en la historia de una escritora alemana. ¿Sí la viste, Karen? Buenísima. Y el libro es una Y es joya. una serie judía, ¿no? Bueno, que habla De los de tres justamente de esa ortodoxos. religión, sí. Es buenísima la serie porque hay un momento muy interesante allá la casa, toda está esta figura donde es muy actual, ¿eh? Es muy actual la serie y el libro es una joya, el libro es de esas joyitas que te regalan y dices, yo lo quiero para mí, basada en una historia real de una mujer judía, en un contexto ortodoxo, donde ellas solamente están hechas para ser reproductoras. Y entonces ella la casan con un tipo y ella presenta una alteración en la vida sexual que se llama dispaurenia. Cuando él quería penetrarla, ella tenía mucho dolor. Y entonces una de las consejeras matrimoniales va y le lleva varios dildos y le dice que ella tiene que empezarse a meter el dildo para que él pueda penetrarla. Pero ella, como tiene mucho miedo, porque hay un entorno cultural que restringía su sexualidad, ella no tiene ni idea. Pero el momento cuando se casan y él la va a penetrar, ella no puede, tiene muchísimo dolor. Y entonces es cuando entra esta figura de las consejeras matrimoniales y le lleva varios dildos y ella se queda asustadísima, porque dice, eso me lo tengo que ir metiendo. Y la consejera le dice, sí, para que se te vaya quitando el dolor. Jamás le explica que ese dolor está causado por el miedo
hay un entorno muy restrictivo en torno a la sexualidad. Si tienen oportunidad, de vale mucho la pena. Creo que son 6 capítulos y vale mucho la pena. Pero si pueden comprar el libro, no les voy a aventar el spoiler, pero ella, cuando logra salir de ese entorno, escribe un libro sobre lo que vivió. Nada más que si les sigo contando, ya se los voy a spoilear. Véanla, vale mucho la pena. Distracciones. Cuando nosotras estamos teniendo coito penetrativo y estoy viendo hacia arriba, ay, ya le hace falta pintura al techo, o estoy volteando, híjole, ¿qué me faltó en la lista del súper? Ay, 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 ya me va a ver la lonja, ya me va a ver la estría. ¿Sabes qué? Paga la luz. Y tenemos estos factores distractores que van a generar problemas en la relación de pareja y un entorno no propicio para la actividad sexual. Que estemos en la casa de la suegra, que me haya invitado y que de repente estemos en una fiesta y se puso cachonda y vete, vámonos allá afuerita. Es decir, estas situaciones sociales, culturales, religiosas, que no nos permiten estar en un momento de intimidad, en donde yo inclusive pueda gritar. ¿Qué tal que nosotras somos de las gritonas? Y él de repente, ay, es que están en el otro cuarto mis suegros. Es que aquí están los niños. ¿Qué son todos esos factores? Por supuesto, que no nos permiten gozar de una buena actividad sexual. Y bueno, entonces, ¿qué entendemos con todo esto? A una disfunción sexual. Esto quiere decir que va a haber una alteración en alguna de las fases. Yo trabajo mucho, no, hay un modelo de Kaplan para trabajar disfunciones de la vida erótica, pero yo me quedo con el de Master y Johnson. Master y Johnson, seguramente ustedes, psicólogas, conocen todo el trabajo de Master y Johnson en torno a la sexualidad. Y Master y Johnson trabajan desde 4 momentos la fase de la respuesta sexual. De ellos crean esta teoría en los años 60 sobre la sexualidad. Después hacen un libro maravilloso que se llama Respuesta Sexual Humana. Y ellos son los primeros que ponen en la mesa cuáles son las causas de la disfunción sexual. ¿Qué es lo que hace que en alguna de las 4 fases que ellos van revisando en la respuesta sexual humana, cuál se ve alterada sexual humana? Hay una alteración, entonces vamos a considerar que hay una disfunción sexual. Ok. Una cuestión aquí es importante para que no se me vaya a quedar con la duda. Esta parte donde ellos hablan de estas 4 fases de la respuesta sexual humana, que nos va a hablar de la fase de excitación o meseta, donde estamos ahí con el jueguito cachondeo, estamos así, entonces, estamos empezando a ver, nos estamos empezando a mirar con lujuria y con deseo. Bueno, esa es la fase de meseta o la fase de excitación. La fase de orgasmo, que también ahí podemos tener algún tipo de alteración. Vamos, las mujeres tenemos la gran particularidad que sí podemos ser muy orgásmicas. Los hombres, lamento mucho decirles que no, pero nosotros vamos a podemos tener un orgasmo tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, esta fase de la respuesta sexual, nosotros podemos estar en un estadio continuo y luego bajar a la fase de resolución para llegar otra vez a la fase de meseta. Estas son las 4 fases de las que nos hablan Master y Johnson. Pero hay una disfunción que sale de la respuesta sexual y que es el vaginismo. Ustedes saben que la vagina es una cavidad virtual. Y esta cavidad virtual se abre con lo que tú le metas. Un dedo, un espéculo, una cabecita de un niño, un pene. Pero en las mujeres que tienen vaginismo, al ser un músculo y una cavidad virtual, ese músculo se aprieta y no permite que entre ni siquiera un dedito chiquito. Eso se llama vaginismo. Es una de las alteraciones de la respuesta sexual femenina donde se presenta mayor problema. Sí hay como mucho trabajo que hacer, porque he tenido bastantes casos con vaginismo, pero ¿qué creen? Todos estos casos con vaginismo están relacionados con incesto. Y ellas, como no resolvieron el problema de la situación incestuosa, del abuso sexual infantil incestuoso, lo van cargando toda su vida hasta que llegan a la edad adulta y ya con una pareja, resulta que empezaron con anorgasmia, luego entraron a dispaurenia, que la dispaurenia es dolor en la penetración. Literalmente hasta ellas te describen que sienten que cuando les van a meter el pene, que son agujas que les están enterrando en la vagina, y también el dolor se sube a la vulva. Y después ya el grado más alto es el vaginismo. Pero en todo este inter también vamos a encontrar deseo sexual hipoactivo. ¿Qué es el deseo sexual hipoactivo? No tengo ganas, no tengo deseo sexual.
Por más que me separe mi pareja y me haga el baile de los 7 velos y me hagan las mejores chamas del mundo, no me estimula porque no tengo deseo sexual. Y eso se llama deseo sexual hipoactivo. También tiene factores, la mayor parte de las veces psicoemocionales, pero también algunas mujeres que están transcurriendo particularmente puede ocurrir en la perimenopausia. No a todas les pasa, a mí por lo pronto, pues a mí no me pasó. Espero que no me pase desde 2 años, porque ya llevo 5. Les cuento mis intimidades, no me pasó. Yo no presenté deseo sexual hipoactivo. Y si era así, pues yo voy a empezar a meter hormonita, porque, óigame, no. Una tiene sus necesidades. Bueno, y entonces, estas situaciones que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, hay una enorme cantidad. Alguna persona en un momento de su vida va a presentar algún tipo de disfunción en su vida erótica, pero los hombres poco lo hablan, las mujeres lo hablamos más. Aquí hay un sesgo de género muy importante. El hombre no lo habla porque hay mucha vergüenza, hay muchísima carga cultural, muchísima carga social en donde no se habla. Yo no voy a hablar de esto, yo no voy a hablar de que yo no tengo una erección, yo no voy a hablar de que yo eyaculó, uno de los tres amigos ya llegué, ya me di. Eso no se habla. Las mujeres sí solemos hablarlo más, particularmente en los espacios terapéuticos. Cuando hacemos intervención familiar o intervención de pareja, es muy importante que sí exploremos cómo anda su vida sexual. En que seamos sexólogas, en que seamos terapeutas sexuales, sí es importante, porque muchas veces las cuestiones que tienen que ver con problemáticas en la dinámica familiar, particularmente las dinámicas de pareja, mu- muchas veces sí hay una correlación con problemas en la vida erótica. Ok, bueno, hablamos entonces la anorgasmia, que ya les hablaba yo de ella. O sea, tú puedes tener 50 encuentros sexuales y también aquí tenemos otro sesgo de género. Yo tuve una consultante que ella me decía que ella era una puta, tal cual. Es que, ¿sabes qué, Diana? Yo soy una puta. Ay, perdón. Yo pensé que te llamabas X, porque fue lo primero con lo que se presentó. Me da su nombre y me dice, es que yo quiero que platicar contigo porque yo sé que yo soy una puta. ¿Y por qué sabes que eres una puta? Porque en lo que va del año me ha costado con 50 hombres. Ay, no, pues qué afortunada. Ella traía esta autoestigma, este marcaje de que se había acostado con casi 50 hombres y que era una mujer muy promiscua y todo un tema que había una carga enormemente culpígena en ella porque estaba buscando a alguien que le hiciera sentir un orgasmo. Ella, por supuesto, era una sobreviviente de incesto. Fue abusada por su papá de los 5 a los 13 años, 8 años. Estuvo siendo abusada por el papá. Entonces, bueno, cuando ya llega conmigo, ya tenía 38. Nunca había trabajado en el tema de incesto. Ella llega conmigo por su promiscuidad sexual, porque quería dejar de ser promiscua, cuando la verdad es que ella era orgásmica. Y la anorgasmia había sido generada por el trauma incestuoso. Entonces, bueno, ella llega con toda esta letra escarlata, donde trae este marcaje de soy una puta, soy una golfa, porque me ha costado con muchos hombres. Y lo más terrible es que ella jamás había tenido un orgasmo. Por supuesto que no. Ella tenía completamente bloqueado el placer, porque el placer le generaba culpa y le generaba vergüenza, porque el papá le practicaba sexo oral y le provocaba orgasmos. Entonces, toda esta culpa y esta vergüenza, las infancias que son sujetas, instrumentalizadas, cosificadas, que viven abuso sexual, por supuesto que todas las personas somos seres sexuados, desde que nacemos hasta que morimos. Y entonces, si particularmente en el caso de incesto, hay estimulación, a la niña se le toca, se le excita, se le estimula, se le acaricia. Por supuesto que va a sentir placer. No tiene la capacidad de entender y de construir qué significa eso, pero está sintiendo rico. Dentro de este fenómeno vamos a encontrar otro fenómeno que trabajan mucho Nani y Perroni, que se llama teoría del hechizo. Y en la teoría del hechizo vamos a observar un fenómeno de enamoramiento de tipo romántico que ocurre entre la niña, no tiene nada que ver con el Edipo, de la niña contra el agresor sexual por el vínculo afectivo, que puede ser su hermano, el papá, generalmente es el papá, y el abuelo. Entonces, gente muy cercana. Hay un libro
de la hija de Karl Kinski. Karl Kinski era un actor alemán, el papá de Natasha Kinski, un actor alemán que era esquizofrénico. Ya casi a su muerte se supo que era esquizofrénico. Tiene un cine muy perturbador. Bueno, este hombre, en Movie van a encontrar una película de él, se llama Karl Kinski, y él siempre hacía un cine con un director que era un actor y director fetiches, donde lo que predominaba era la violencia, pero la violencia real, la violencia sexual. El tipo tenía brotes de descontrol y de mucha violencia. Y él empezó a incestuar a su hija, a su hija la mayor, no recuerdo el nombre de la hija mayor, la hermana más chica es Natasha Kinski. Karl Kinski empieza a abusar sexualmente de su hija cuando la niña tenía 4 años y deja de abusarla cuando tenía 20. La chava se da cuenta que estaba metida en un tema terrible, 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 hasta que tenía 20 años. Ella no había podido tener una pareja sexual porque vivía enamorada del papá. Ella es un clarísimo ejemplo de la teoría del hechizo. Ella rompe el hechizo por un suceso que le ocurre con el papá, un acto de violencia muy fuerte con el papá, y se rompe el hechizo. Y ella se da cuenta porque tenía 20 años. Entonces, vamos a encontrar que este tipo de mujeres van a presentar anorgasmia. Ella tenía anorgasmia, ella tenía dispareunia y tenía deseo sexual hipoactivo. Ella escribió un libro que pocos editores quisieron este, vender porque era una crudeza brutal, en donde ella narra todo lo que vivió con su padre. Y cuando entrevistan a Natasha Kinski, que se hace una gran actriz, Natasha Kinski no fue abusada o no relata haber sido abusada porque Natasha permanece con la custodia total, la mamá de Natasha. Todos los 3 hijos que tuvo este actor, Karl Kinski, eran hijos de 3 mujeres diferentes. Tuvo un hombre, la custodia la tiene la mamá. Tuvo a Natasha, la custodia tiene la mamá, pero con la hija mayor, la custodia era compartida. Y la empezó a abusar cuando todavía estaba casado con la mamá de la niña. Entonces, bueno, vamos a ver que en este tipo de casos siempre vamos a encontrar alguna situación traumatogénica que está marcando las fases de la respuesta sexual. Yo trabajo con el modelo de Finkelroth, el trauma también, porque el modelo de Finkelroth nos permite verlo por etapas. Y una vez que hacemos el cruce, entendemos en qué fase del modelo traumatogénico de Summit podemos encontrar el modelo traumatogénico en Finkelroth y en Summit. Y en estas dos teorías nos permite ubicar en qué parte podemos identificar a partir del momento del trauma por incesto, en donde vamos a encontrar la anorgasmia, la dispareunia, el deseo sexual hipoactivo o el vaginismo. La mayoría de las veces está correlacionado con violencia sexual incestuosa o violación. Pero fíjense que es curioso, en situaciones de mujeres sobrevivientes a violación, el trauma les provoca vaginismo. No pasaron por la anorgasmia ni por la dispareunia. Cuando sobre todo se trata de una violación tumultuaria, el vaginismo lo vas a encontrar de manera muy reiterada, muy reiterada. Bueno, ya hablamos de que la anorgasmia es la falta de orgasmos. Generalmente, nosotras sabemos que quienes somos heterosexuales, que no necesitamos al pene para tener un orgasmo. Decía Don Freud que las mujeres que teníamos orgasmos, este, por estimulación del clítoris eran orgasmos inmaduros. No somos bien maduras, porque el orgasmo a través de la penetración vaginal no puede ser tan intenso como a través de la estimulación del clítoris. Por cierto, muchachas, celebren mucho. El 9 de agosto es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Ok, bueno, entonces, la mayoría de las personas, y acá no les pongo mujeres porque vamos a encontrar personas con vagina que se viven como hombres heterosexuales, como hombres trans, pero permanecen con su vagina. En el momento del coito van a requerir estimulación a través del clítoris. Entonces, vamos a referirnos siempre a personas con vagina, porque aquí van a entrar algunos hombres trans en este modelo inclusivo. Ok, la dispareunia es el dolor que se tiene, que literal te dicen que tienen agujas, te dicen es que ya no siento que me quema, que cuando inclusive les meten el dedo o quieren tocar la vagina, no pueden. No pueden porque es un dolor muy intenso, ardor, dolor, bueno, inclusive te dicen que les duele hasta el vientre, porque también pueden empezar pues,
el cuerpo es tan sabio que muchas mujeres que tienen dispareunia, lo primero que se hace es, a ver, conocer, se despide que se vaya al ginecólogo, a la ginecóloga, para que descartemos algún proceso infeccioso, alguna itis, que tengan una vaginitis, que tengan algún tipo de lesión en vagina, inclusive en vulva, que esté provocando el dolor. Una vez que la exploración médica nos dice que no hay ninguna causa física que esté provocando el dolor, entonces sí ya vamos a explorar la parte psicoemocional, qué es lo que está provocando el dolor. Ok. Deseo sexual hipoactivo es lo que yo les comentaba, y cuando ocurre esto en los hombres se vuelve casi una tragedia porque hay un marcaje de género que dice que los hombres, con estas expectativas machistas, patriarcales, que tanto afectan a los hombres, se supone que el modelo de masculinidad hegemónica dice que todos los hombres tienen que estar todo el tiempo con deseo sexual. Pobres de ellos, si una vez no quieren o tienen ganas. Pues, ¿qué creen? Que los chicos que llegaban conmigo después de la pandemia estaban deprimidos y no tenían deseo sexual. Y por eso ya no se consideraban lo suficientemente hombres. Es que sabes que Diana no alcanza una erección. ¿Cómo vas a alcanzar una erección si traes una depresión fisiológica? Imagínate, se te murió tu mamá, te quedaste sin trabajo y aún así quieres tener una vida sexual bien placentera. Imposible. Hay causas emocionales que están obstaculizando tu deseo y eso a los hombres les cuesta mucho trabajo de entender porque siempre se les exige sexualmente que estén listos para el coito y eso me parece una expectativa verdaderamente terrible. Porque es cuando se dan cuenta cómo es que una cultura machista y patriarcal también les afecta. Los hombres no tienen forzosamente que tener deseo sexual todo el tiempo, pero hay una cultura, hay una sociedad que los empuja a cumplir con estos estándares, con estos atributos, que por supuesto están marcados desde fuera. El vaginismo ya lo hablamos, se cierra, hay un espasmo que inhibe, no hay manera, es muy impresionante verlo. Y pues sí, lo tienes que ver de repente. No, no, no hay manera de que tú puedas ni tocar, no hay manera. Ni siquiera ellas lo pueden manejar porque cuando algunas veces me tocó acompañar al ginecólogo porque ellas estaban muy asustadas. Por favor, acompáñame al ginecólogo y yo estaba ahí acompañándolas. Era muy impresionante el momento en que ellas se quitaban la ropa interior, se subían a la mesa exploratoria y abrían las piernas. En ese momento, inclusive su vientre brincaba. El espasmo ya estaba ahí y el doctor ni se había acercado. Generalmente yo trataba de que fueran ginecólogas. Yo mando a mis consultantes con mujer. Cuando hay un problema de estos, es mujer, tiene que ser mujer. Aunque ya no tenga la certeza de que está correlacionado con violencia sexual, me funciona más cuando se trata de una mujer, cuando es quien las explora. Y entonces es como muy impresionante ver que el vientre hasta se mueve, brinca. Y yo no las expongo, les digo, si no te sientes cómoda, que no te explore. Y la mayor parte de ellas decide que no las van a explorar. Vamos a encontrar trauma o abuso sexual, factores de salud mental. Hay mucha ansiedad, hay depresión, hay miedo a la corporalidad, hay dismorfia corporal. Hay un montón de factores a nivel de salud mental que pueden ver afectados sus cuerpos y que les van a generar este problema de vaginismo. Y hay una respuesta que se desarrolla debido al dolor físico. Si ya se empezaron cursando con dispaurenia y no hubo atención, no hay nadie que te explique por qué te arde. Ya fuiste al doctor, resulta que no tienes ninguna ITS, no tienes ningún tipo de infección, pero nadie te dijo, porque no te acercaste con una persona que te pueda decir, sabes que esto se trata de una dispaurenia, vamos a trabajarlo. No, vas con una de mis consultantes la mandaron al psiquiatra, el psiquiatra le dijo que él no estaba en su cabeza, que lo que pasa es que ella le tenía fobia a los hombres y que a lo mejor era una lesbiana de closet, era una mujer heterosexual, y le mandó antidepresivos y anticompulsivos para tratar su problema de vaginismo. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Disfunciones sexuales de personas con pene, van a decir, ¿por qué no le pongo hombres? Pues porque hay mujeres trans que tienen pene y su expresión de género es de mujer,
Su identidad es de mujer, pero tienen pene. No todas las mujeres trans se han hecho la educación genital, entonces van a conservar sus penes. Y de hecho, pocas mujeres trans aquí en México alcanzan a hacerse la educación genital, lo que antes se conocía como vaginovulvoplastía, porque sale muy cara. Algunas llegan a la frontera en Tijuana y consiguen hacerles buenas cirugías, pero aquí en México sale muy caro. Todavía hay una ley que esperemos que pase en donde se pretende que se incluya estas cirugías de armonización o educación genital en personas trans, pero creo que todavía nos falta un buen tiempecito para que el IMSS o el ISSSTE la Secretaría de Salud hagan este tipo de cirugías de manera gratuita. Generalmente suelen ser muy caras. Bueno, en disfunción eréctil vamos a encontrar en ellos eyaculación retrógrada. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se eyaculan, pero el semen se va a la vejiga. Esto es una cuestión física. No tiene mucha correlación con ningún tipo de trauma. Este sí es un problema médico y trabajándolo con un urólogo se puede resolver, pero pocas veces los hombres acuden también. Bueno, si no quieren ir a que les exploren la próstata, los hombres hetero, imagínense, van a decir, bueno, yo eyaculo, pero no me sale nada. No, sí te sale, pero el semen se regresó y se fue a la vejiga. Es que mi orina es medio turbia. Pues sí, porque tiene semen. Cuando tú te masturbaste, cuando tuviste coito, pues el semen se fue para la vejiga, no salió, se regresó. Algunas veces hay un problema físico importante. Entonces, esto también requeriría atención. Eyaculación precoz, ¿qué es precoz? Primero tendríamos que hacer una exploración de qué entiendes por precoz. Que dure 60 minutos, no. Que dures 30 segundos, sí. Que dures 15 segundos, sí. Pero si duras 3 minutos, si duras 5 minutos, no es precoz. Entonces hay que hacer todo un proceso de reeducación en el área de la salud sexual y reproductiva, que entiende un hombre como eyaculación precoz. Esa parte la tendríamos que explorar. A ver, cuéntame, ¿qué crees tú que es precoz? Y entonces vamos a obtener toda la información que ustedes no se pueden imaginar. Ya preguntándoles nada más qué es precoz, bueno, ya te enteraste cuál fue el primer contacto con la sexualidad, cuando te empiezan a soltar, cuándo fue la primera vez que se masturbó. Bueno, el que se haya masturbado la primera vez no quiere decir que haya eyaculado cuando se masturbó la primera vez. Entonces te van a contar que se empezó a masturbar desde los 6 años y te van a empezar a contar la historia de su vida sexual. Y todo está relacionado con la forma en que vamos formulando las preguntas para obtener una buena respuesta. Eyaculación retardada también se vuelve todo un tema, porque por alguna cuestión fisiológica, este hombre ya se aventó 15 minutos penetrando y no eyacula. Y ya lo ves al pobre sujeto bañado en sudor y no eyacula, y tú ya estás, oye, ya, espérame tantito, dame chance, y ya pasó media hora y tú ya todo lo que podías lubricar ya lo lubricaste, y termina súper rosada y el sujeto jamás eyaculó. Y entonces esto también se vuelve un problema a nivel físico, también se vuelve un problema emocional, porque a ellos les genera mucha ansiedad el no poder eyacular porque se vuelve el coito penetrativo se vuelve un acto mecánico. Todo lo sensorial, es decir, todo lo placentero se pierde y se quedan en el acto mecánico. Entonces es como nada más literal, mete, saca, mete, saca, mete, saca. Y entonces vamos a hablar que también hay una disfunción sexual biológica. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos factores que sí pueden provocar disfunciones sexuales, físicas, reales. La aparición de una enfermedad, como yo les comentaba hace rato, una subida de glucosa terrible, diabetes, colesterol alto, trastornos hormonales, alimentación inadecuada, el consumo de demasiadas harinas, demasiadas grasas, la vida sedentaria. Ahorita estoy acompañando a una mujer muy joven, tiene 42 años, tiene un esposo de 45 y tienen casi un año sin tener relaciones sexuales. Entonces ella ya está muy desesperada porque ella se le acerca y él no quiere, y él no quiere, y él no quiere. Y él trabaja para una empresa coreana, pero todo el tiempo está trabajando en su casa. Tiene una vida absolutamente sedentaria él y ha subido muchísimo de peso. Ya es un hombre de más de 100 kilos, ya se puede considerar que es una persona que está presentando peligro de obesidad mórbida. Y ese sedentarismo le hace perder el deseo sexual. Él se pasa 10 horas en la computadora, se levanta a comer, a orinar, a defecar y otra vez. Entonces, el sedentarismo y la fuma, uy, como chacuaco. Por supuesto que él tiene deseo sexual hipoactivo.
Eso es lo que se lo está causando, pero ya tienen un montón de problemas de pareja. La edad también, vamos a ver que las personas no queremos que tengamos la misma respuesta y la misma capacidad física para echarnos un maratón, como cuando teníamos 20 años, cuando tenemos 40, cuando tenemos 50, cuando tenemos 60. Entonces, los hombres, por supuesto que la tumescencia, el desnacimiento peniano para penetrar, se va a ver disminuida con la edad. Pero para eso tenemos el Denafil y podemos darles algún tipo de ejercicios para que ellos, por supuesto, trabajen su piso pélvico y puedan tener una erección con mayor firmeza que les permita penetrar. Esto tiene mucho que ver con la apertura que tenga este hombre en aceptarte, sobre todo cuando eres mujer. A mí, cuando ya se me acercan algunos consultantes mayores de 60, a veces es más complicado, porque ya traen toda una construcción sociocultural en torno a sus creencias. Ay, no, pues yo cómo voy a utilizar Viagra. ¿Y por qué no? Para eso está. ¿Por qué no nos vamos a ayudar? Ah, es que, ¿a qué va a pensar? Pues no le digas. Tú tómatela cuando te la tengas que tomar, vas a tener un magnífico desempeño sexual. Ay, es que me siento menos hombre. No, te vas a sentir más hombre. Entonces jugamos con sus propias creencias y las acomodamos de tal manera que les funcionen a ellos. ¿Ok? Ya hablamos un poco del priapo, del priapismo. Hay niños, porque me tocó ver dos casos en el Hospital General cuando estaba en una clínica de adolescencias, que los niños presentaban una condición que se llama drepanocitosis. Estos niños nacen con el penito erecto y pueden mantener el penito erecto durante mucho tiempo. Y esto también se vuelve un problema porque en este chiquito particularmente que nos tocó ver en el hospital infantil, esto fue muy interesante porque al niño le tuvieron que hacer incisiones en las ingles para sacar la sangre que tenía acumulada. Era una cuestión genética, porque el niño ya estaba empezando a tener problemas en la respiración. Ya estaba bajando su oxigenación en sangre por la cantidad de sangre que estaba retenida en su penito erecto. Esta es una condición de la que poco se habla, pero existe, es real y tenemos que conocerla. Y bueno, hay disfunciones sexuales psicosociales. Sí, por supuesto que las hay. De lo que hablábamos de la serie de Poco Ortodoxa. Ahí vamos a encontrar que ella tenía una disfunción sexual que tenía que ver con un factor sociocultural religioso. A ella la obligaron a casarse y ella tenía dispaurenia y anorgasmia porque ni siquiera quería, no le atraía sexualmente el sujeto, etcétera, etcétera. Y hay una escena del relato que ella va contando en donde la primera vez que tiene una relación con placer, ella se asusta porque le gustó y se quita esta idea de que ella tenía como algún problema y como algún defecto. El chico con el que ella tiene esta primera relación sexual penetrativa consensuada le resulta sumamente placentera. ¿Sí te acuerdas, Karen, de uno de los capítulos cuando ella ya se acuesta queriendo con alguien y tiene un orgasmo? Y se queda, Más o ay, menos. Es que la verdad, Diana, la vi en pandemia. ay, vuélvela a ver, Karen, vuélvela a ver. Vale mucho la pena. El libro ya está en español en Amazon. Entonces, igual si pueden echarse el libro, échenselo, porque también el libro es una joyita. Bueno, en las disfunciones hay falta de deseo, hay problemas de pareja. Por eso yo les decía hace ratito que si hay un... ¿Cómo es posible que tú todo el día te estés peleando y te estés agarrando el chongo con tu pareja y estén peleando por los hijos y porque hay una muy mala comunicación y porque no llegan a acuerdos y en la noche quieras tener una relación sexual maravillosa, que tengas como 5 o 6 orgasmos? No, no es posible. Hay problemas de pareja y estos problemas de pareja sí nos los llevamos a la cama, sí nos los llevamos a la cama. Entonces, si él quiere y yo no quiero, pero le tengo que decir que sí, para que no se enoje o para no hacer las cosas más grandes, yo voy a prestar mi cuerpo como si fuera un escupidero, literal, para que él se satisfaga. Y como yo no estoy teniendo ningún placer, entonces voy a empezar a generar sentimientos de mucha frustración y, por supuesto, anorgasmia. La ansiedad, la depresión, el estrés, estos factores, por supuesto que van a afectar la vida sexual. La violencia de pareja. Si todo el día me estuviste gritando, me estuviste reprochando que soy una mala madre, que ni siquiera sirvo para hacer de comer, que no puedo cuidar a tus hijos, y en la noche ya quieres que yo te abra las piernas y que yo te practiques un delicioso sexo oral, pues no,
Pero si yo me voy a obligar a hacerlo, entonces inclusive el deseo sexual que yo puede haber sentido por él se va a ver disminuido o se va a ver absolutamente anulado. Mm. Y bueno, el deseo sexual hipoactivo es el caso que yo les comentaba, donde hay una deficiencia en la actividad sexual, donde como no hay orgasmo, esto se da en hombres y en mujeres. En los hombres que son adictos al sexo, se se pierde la capacidad de sentir. Y entonces el sexo, el coito se tiene de manera mecánica. Puedes tener un coito ahorita, te vas a un bar en 2 horas y ya tuviste otro coito. Tú le preguntas a la persona, ¿qué sentiste? Y se te queda viendo así como que me está hablando en inglés, me está hablando en francés. ¿Sentir? Nada, pues escoger, ¿no? ¿Te gustó? Como cualquiera. Aparte son muy evasivos, porque es bien complicado que te digan, no sentí nada. Porque además los hombres tienen que sentir, porque los hombres están hechos para tener mucho sexo. Es una categoría también muy sesgada en cuanto al mandato social de género. No necesariamente los hombres van a tener deseo sexual todo el tiempo. Ese es un mito. Eso es un completo mito. Y eso los va a llevar a situaciones en donde van a ver comprometida su salud emocional, su salud mental y su salud sexual. Entonces, cuando tú les preguntas, ¿qué es lo normal? Si tú haces una exploración en torno a su actividad sexual, normal es lo que te van a contestar. Ujú, ¿qué es lo normal? No sé, 10 veces a la semana, no al día. ¡Ah, caray! Hombres jóvenes, 25 a 35 años. Ok, eso es lo normal. Ah, pues sí, ¿no? Todos, todos los hombres tenemos que tener siempre el pene listo para lo que se pueda ofrecer. Ahí ya te estás dando cuenta que hay factores culturales que están afectando inclusive su visión sobre su propia masculinidad. Bueno, entonces estos hombres llegan a pensar que tienen la obligación de tener coito, de tener una erección. Es una obligación, porque si no dejan de ser hombres, si no dejan de tener este poder. Y en torno a todas estos imaginarios, por supuesto que hay una fantasía falocrática, en donde quien tiene el poder, quien tiene el control es el que tiene el falo y quien puede utilizarlo de manera correcta. Y cuando hablas de lo correcto y de lo normal, vas a entrar en el mundo de la subjetividad. Una pareja te puede decir que tiene una perfecta relación sexual, súper placentera, una vez al mes. Pero si tu construcción en tu imaginario cultural y erótico, afectivo, te dice que como que cada mes, ay, no, es que ya no te quiere, no te desea, por eso cada mes. Si la persona tiene una buena práctica sexual y les resulta satisfactoria, placentera y que se siente plena una vez al mes, una vez cada 2 veces, o no las tienen, pero se viven como pareja, eso es lo normal para esas personas. Entonces nosotras jamás deberíamos de pensar en meter nuestras propias construcciones de lo que implica una normalidad, porque ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Absolutamente subjetivo, ¿ok? Vamos a encontrar también aquí un sesgo de género bien importante. Las mujeres, pocas veces, ahora ya más, Karen, que es muy joven, las que son muy jóvenes de acá, pueden expresar lo que les gusta sexualmente, pero no todas. No todas podemos decir, oye, a mí sí me gusta, a mí no me gusta. No todas podemos tener esta capacidad porque crecimos en otro momento. Crecimos en bueno, mi vida sexual como tal, yo la empiezo en los años 80. Todavía había mucha represión. Y curiosamente en la época de la pandemia, donde nos llega la pandemia del VIH a México, si yo me atrevía a decirle a mi marido, es que así no me gusta, me estás lastimando, pues me daba miedo decirle, oye, no, no metas el dedo como buscando petróleo, ahí no lo vas a encontrar. ¿Qué me iba a decir? Ah, pues ¿quién te lo hizo que te gustó más? Todas estas respuestas esperadas que inhibían, por supuesto, mi capacidad de poder dialogar. Si nosotras les pedimos determinada postura sexual, ay, mira cómo te la sabes, porque eso no se aprende en correspondencia, ¿eh? Entonces vamos a tener el miedo de que nos cuestionen. Simplemente el que queramos hacer la misionera invertida, muchos hombres te van a decir, es que a mí me gusta abajo, me gusta arriba, tú vas abajo.
conocen la historia de Lilith, ¿cierto? ¿Han escuchado de Lilith? Bueno, en el Antiguo Testamento de la Biblia, cuando Dios construyó a Adán y a Eva, bueno, pues resulta que Eva, pues, era la generada de la costilla de Adán, pero antes de Eva hubo una Lilith. Solamente en algunas versiones de la Biblia van a encontrar la figura de Lilith. Ahora vamos a ver la figura de Lilith como esta vampiresa que la madre de todos los incubos, de los demonios, etcétera, etcétera, y de los sucubos. Una cosa muy fantasiosa que tiene que ver más bien con las miradas inquisitivas, pero hipotéticamente cuando Dios construye al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, hace a una Lilith igual en los mismos términos, con las mismas características que a una Adán. Entonces, cuando van a tener coito la primera vez, Lilith se sube y se trepa para poder llevar ella los movimientos coitales cuando Adán la está penetrando. Y entonces Adán se enoja y va a ir de chismoso y le dice a Dios, oye Dios, pues es que esta ya se me subió a las barbas y pues ella quiere estar arriba y eso a mí no me gusta. A ella le toca abajo. Y entonces Dios castiga a esta mujer que se atreve a cuestionar el valor de Adán y entonces la expulsa del paraíso y la hace una suerte de vampiresa, de demonia, pero le quita la capacidad de ser una buena persona en los relatos. Entonces por eso vamos a encontrar que todas las Liliths tiene que ver con esta maldad brujeril que tenemos las mujeres. ¿Ok? Bueno, ¿y cuáles van a ser algunas de las consecuencias que vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar en estas disfunciones sexuales, lo que nos van a generar es disformia corporal. Mi cuerpo es feo, no resulta atractivo, por eso él pierde la erección. Generalmente, en este modelo tradicional, machista, patriarcal, cuando nosotras estamos empezando a tener problemas con la pareja, generalmente asumimos que él se está yendo porque algo hice mal. Nos hacemos de la responsabilidad de la relación, cuando la relación es responsabilidad de dos, si hay una relación erótico-afectiva. Pero nosotros asumimos que si él se fue con otra es porque algo le faltó conmigo. El tipo no tiene responsabilidad afectiva. No es que le haya faltado algo contigo, pero esa parte es bien difícil. Que hagamos que las mujeres cambien el chip, porque hay que cambiar todo un imaginario cultural, familiar, social, político, religioso. Hay una incapacidad por expresar intimidad con tu propio cuerpo. ¿Qué tal si a ti te gusta gritar? ¿Qué tal si te gusta colgarte de la lámpara o te gusta aventarte del ropero? Él te va a decir, no, es que tú eres muy violenta, tú eres muy exigente, yo no sé con quién has estado, pero yo soy un hombre normal. Estamos temiendo la respuesta que va a tener nuestra pareja. Podemos encontrar también que el sexo se puede utilizar como medida compensatoria. ¿Qué quiere decir esto? Podemos hacer del sexo una moneda de cambio. Está enojado, ya sé cómo lo convenzo. Quiero que me compre algo, ya sé cómo la convenzo. Quiero que me pueda yo salir sin que nadie me diga nada, ya sé cómo lo convenzo o la convenzo. Entonces, utilizamos el sexo ya no como un vínculo afectivo y erótico, sino como algo que puede ser utilitario. Trastornos de la personalidad, por supuesto. Si tenemos sentimientos negativos a nuestro propio cuerpo, pues por supuesto que nos va a presentar al menos una dismorfia corporal. Problemas en la relación que no se pare, de relación que no se resuelve, porque no lo hablamos. Si tenemos una mala vida sexual, por supuesto que se va a ser reflejada en mi cotidianidad. Si tenemos situaciones de violencia, se van a ver reflejadas en mi vida sexual. Y la calidad de la relación de pareja baja muchísimo, muchísimo. Bueno, ya hemos hablado de la disfunción eréctil. Fíjense que, de acuerdo con los últimos estudios, que es muy curioso que a nivel científico los estudios estén financiados por fábricas, por compañías muy grandes que se dedican o a juguetes sexuales o a condones. Durex y Zico financian muchos de estos estudios. Claro, hay una mirada colonizante porque la mayoría los hombres encuestados son europeos o son norteamericanos. Pero bueno, por lo menos nos da un acercamiento. Y el último estudio que hizo Durex nos habla de una manera muy clara que el 80-90% de las disfunciones están relacionadas con problemas a nivel psicoemocional. Pocos son los casos fisiológicos. Inclusive hombres con espina bífida, hombres con situaciones de salud serias,
pueden tener una vida erótica satisfactoria, porque no hay ninguna cuestión a nivel emocional que esté obstruyendo su deseo y su placer. Pero si la causa es emocional, por supuesto que no hay deseo ni hay placer. Bueno, está relacionado con un adecuado bombeo de sangre al pene y la retención de dicha sangre para que se mantenga la erección. Cuando tenemos hombres hipertensos, primero nosotras tenemos que descartar cualquier cuestión a nivel física. Les vamos a pedir un montón de exámenes y con la interpretación, por supuesto, de los mismos, de su urólogo, de si es un hombre que tiene hipertensión, lo vamos a mandar con el cardiólogo. Oye, ¿cuáles son tus niveles de tensión arterial? No somos médicas, pero por lo menos tenemos el conocimiento de que si un hombre está teniendo problemas de hipertensión, por supuesto que hay problemas de circulación. Y si hay problemas de circulación, hay problemas de disfunción. O sea, todo va junto con pegado. Hay causas neurológicas importantes, hay accidentes cerebrovasculares, síndrome de apnea de sueño, que fíjense que pocas veces se relaciona la apnea del sueño con la disfunción eréctil. La apnea de sueño, yo tuve un caso bien interesante con un chiquito de 7 años. Yo lo atendí, yo era parte del equipo de USAER en primaria, y el niño me lo mandan a mí, a USAER, a educación especial, porque el niño se dormía en la clase, llegaba, se dormía. Entonces decían que el niño tenía algún tipo de problema cardíaco, bueno, mil cosas. La mamá ya estaba muy desesperada porque al niño se le habían diagnosticado como asmático, con déficit de atención. Bueno, le habían dado mil diagnósticos. Para mi buena suerte, me había ido a psiquiátrico infantil y me había tomado toda una semana de trastornos del sueño en las infancias. Me había tomado un curso de actualización. Y entonces presentaron dos casos de apnea. La apnea es cuando el cerebro le dice al corazón que deje de respirar en el sueño profundo, en el sueño REM. Y entonces estos chiquitos que presentan estos casos documentados estaban presentando un montón de las características que mi niño que me llevan de USAER estaban presentando. Estaba mal diagnosticado con asma y con déficit de atención, sin hiperquinesia. Pero cuando yo entro a hacer observación, recuerden, la base del método científico en la observación, me doy cuenta que cuando el chiquito se recargaba para dormirse, no había dormido bien. Porque a cada rato, con esta sensación de que te ahogas, los niños se despiertan. Entonces, los niños pasan mucho tiempo en vigilia. Por supuesto que va a llegar a la escuela a dormirse. Entonces, yo entré al grupo observación. El niño sí se quedó dormido como 5 minutos y se despertó, jalando aire. Inmediatamente me cayó el 20. Dije, este chiquito tiene apnea. Y para que ustedes sepan, muchachas, por si alguna vez lo necesitan, el Hospital General de México tiene una clínica de trastornos del sueño, de la UNAM. Seguramente ya la conocen. Y entonces, rápida y veloz, como yo era la trabajadora social, me lanzo al otro día con las compañeras de la clínica de trastornos del sueño para agilizar todo. Le hago la canalización y me atienden al niño y efectivamente el niño tenía apnea. Entonces, bueno, muchas veces los hombres han vivido con apnea y no lo saben. El esposo de mi hermana, la más chica, tiene apnea. Tiene que dormir con un aparato, se lo quita, luego se lo vuelve a poner. Pero él sí sabía que tenía apnea desde que era muy niño. Pero como a él lo atendieron en tiempo y forma, él no presentó ninguna alteración en su vida sexual. Dice mi hermana, a veces quisiera que se quedara dormido y ya no despertara, porque lo hostiga demasiado. Bueno, problemas en médula espinal, traumatismo, hernia discal, por supuesto, esclerosis múltiple, infarto medular, enfermedades degenerativas. Estos sí son causas de disfunción eréctil. Es importante que correlacionemos que aunque tengan disfunción eréctil, esto no quiere decir que no tengan placer en otras partes de su cuerpo. Pueden sentir placer, pero como tenemos esta mirada sumamente genitalizada hacia la sexualidad, entonces si no tiene una erección, entonces no es posible tener un vínculo erótico. Falso, falso, falso. Puede tener alguna lesión en alguna parte de su cuerpo que le impida la erección penetrativa, pero que no le impide sentir placer en otras partes del cuerpo. Nervios periféricos, las personas diabéticas sí van a presentar disfunción eréctil. Esto es muy, muy común. Y neuropatía alcohólica. Hombres que ya tienen problemas por el consumo muy, 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 muy grave de alcohol o de otras sustancias. Hay causas hormonales, hay situaciones que tendríamos que mandar también con el endocrinólogo para determinar que no hay exceso de estrógenos, que no hay un hipogonadismo, disfunciones alguna alteración en las tiroides y en las suprarrenales. Tenemos que, antes de que podamos nosotras empezar a trabajar desde la sexualidad,
tenemos que hacer, pedirles que se hagan toda una batería médica. La eyaculación precoz, ya lo hablamos un poquito. Factores biológicos, ustedes saben que somos puro cerebro. Hay un colega sexólogo, también es muy buen médico, yo tengo mis asegúnes con él porque su postura es medio machista, pero seguramente ustedes conocen, al que se ha hecho muy famoso en las redes, a Eduardo Calixto. Una vez compartimos una mesa y una cosa que dijo que se me hizo muy complicada de entender. El doctor hablaba de que las mujeres por naturaleza somos muy románticas. Eso a mí se me hizo complicado entender que un médico tan prestigiado cayera como en esta parte tan estereotipada que las mujeres somos muy románticas, que nosotras nos enamoramos del amor. Y no, esto ya tiene muchos años. Yo me quedé pensando, dije, ¿qué acabo de escuchar? Bueno, es su postura. Sin embargo, de repente sí es muy interesante revisar todo lo que él tiene en cuanto a los factores neurobioquímicos que están relacionados con el placer, lo cual es completamente cierto. El placer lo encontramos en la cabeza de arriba, no en la cabeza de abajo. Y los trastornos de salud mental, por supuesto, que van a afectar la producción de algunos neurotransmisores, particularmente neurotransmisores del placer. Eyaculación retardada, ya hemos hablado un poquito de eso. Y vamos a ver un tema que no está correlacionado necesariamente con una disfunción en la vida erótica, la abstinencia sexual. Yo tengo varias amigas que son asexuales, se relacionan afectivamente, pero no eróticamente con sus parejas. Está bien, o sea, el tema es, ¿por qué todas las personas tendremos que tener como fin en la relación de pareja el coito? Eso a mí me parece sumamente invasivo, porque nuevamente entonces estamos entrando al espacio de la violación de la intimidad de las personas. Si alguien se te acerca a ti y me dices, ¿sabes qué? No tengo deseo sexual. Ah, tienes un problema de disfunción. Se llama deseo sexual hipoactivo. No necesariamente. Si la persona te dice, es que sabes que yo no tengo deseo, yo creo que mi estado más cómodo es ir al cine con mi pareja, ver una buena película, tomarnos un cafecito muy sabroso, ir a pasear a las mascotas, etcétera, etcétera. Soy abstinente sexual. Si a la persona le funciona, yo no le voy a meter una patología. Y si lo estoy pensando, me lo guardo. Ay, no, es que hace tener un problema de deseo sexual hipoactivo, te recomiendo una buena sexóloga. No, no. Las personas tienen la capacidad de agencia. Ellas pueden decidir si quieren tener o no contacto sexual. Si deciden que no, es absolutamente válido. Y si lo hablaron en una relación de pareja adulta, consensuada y con consentimiento, y la otra persona está en el mismo mood, es una pareja asexual que se lleva de poca. Entonces, nosotras, ¿por qué tendríamos que meterles que tienen alguna patología en su respuesta sexual? No. Eso a mí me parece, desde mi punto de vista, muy poco ético. Que yo le introyecte mis creencias como sexóloga, buscando una problemática donde no la hay. El anismo también es una cuestión que puede provocar situaciones a nivel de afectación en la vida erótica, es una lesión en el ano, por eso se llama así, que por supuesto que si tú tienes anismo, hay dolor. Entonces, hay un montón de dificultades, inclusive para defecar. Imagínense ustedes que no han defecado en 2 días. ¿Alguna estaría muy cachonda, sintiéndose súper distendida del estómago? Por supuesto que no. Estos problemas de salud también afectan la vida sexual y a veces ni siquiera los podemos identificar. 2 o 3 días sin poder evacuar se vuelve un terrible problema. Y estas personas pocas veces acuden al médico por este problema real y al sexólogo, a la sexóloga mucho menos. Hay también una situación que se llama disritmia sexual. ¿Qué quiere decir la disritmia sexual? Que vamos a ritmos diferentes. Puede ser, y me acaba de pasar con una persona que ya cerramos su acompañamiento, que él inicia hace 6 meses, porque me dijo que ya se había declarado abiertamente gay, ya había tenido contacto coital con un hombre,
un chico muy joven, 21 años, lleva teniendo un contacto con un hombre, después con otro, y se la pasó súper bien. Y resulta que hace mes y medio me dice que tuvo un contacto sexual con una mujer y que le encantó, ¿ok? Entonces, ¿qué soy? Y yo le pregunto, no, no, no me preguntes a mí, ¿tú qué eres? Pues es que no sé, a lo mejor estoy confundido. A ver, aclaremos la confusión. ¿Te gustó con un hombre? Sí. ¿Te gustó con una mujer? Sí. Entonces, ¿cómo te definirías? ¿Me tengo que definir? No. Entonces, no me tengo que definir, no. Y se fue muy feliz. Y ya cerramos el acompañamiento. Yo no le puse la etiqueta de bisexual porque ni siquiera él se la colocó. Me dice, ¿sabes qué? Yo creo que me siento muy cómoda como una persona queer. Donde la persona se sienta cómoda es porque ya hicimos nuestra chamba. Si la persona te dice, ya me siento cómoda, ya nuestra chamba acabó. Y a él le pasó que cuando quiso meterse en la adolescencia a tener una novia y a tener una novia y forzado por la familia para que tuviera una novia, la realidad es que le iba muy mal. Él siempre estaba estresado, se sentía muy incómodo. Había una disritmia sexual. Cuando tuvo la primera vez, su primera vez fue con un hombre y la pasó muy bien. Tuvo mucho placer. Se acomodó. Él lo estaba metiendo su familia y asumían que él tenía que ser, no tiene problema ahorita con su familia. Cuando abrió que su orientación sexual inicialmente era homosexual, su familia lo entendió, afortunadamente, ya no se sintió tan presionado, ya tuvo más libertad sexual para seguir explorando. Pero primero estaba que no se podía acomodar en ningún lugar. Entonces, imagínense ustedes, no sé si pues, la mayoría son muy jóvenes, pero había una serie que se llamaba La Niñera en los 90. Y esta actriz era guapísima, guapísima, guapísima. Bueno, después de 30 años resulta que su marido le dijo que era homosexual y que siempre había tenido parejas homosexuales. Se casó con ella por empujado porque la cultura, la sociedad y el mundo donde ellos se movían lo obligaba. Lisa Minnelli, el papá de su hija, era el papá de Lisa Minnelli es homosexual. Cuando se casó con su mamá, con Judy Garland, también se casó presionado por la heteronorma. Y ya cuando él ya salió como lo que era un director de cine homosexual, ya se vio muy feliz. Pero no sé si ustedes han leído un poquito sobre la vida de Judy Garland. Judy Garland relata en sus memorias que cuando ellos tenían relaciones sexuales, ella nunca se podía acomodar al ritmo sexual de él, porque él siempre la ponía boca abajo y le tapaba la cara para no ver que estaba teniendo relaciones con una mujer. Esto es parte de la disritmia y es más común de lo que ustedes creen. Hipolubricación, esto nos va a hablar de que por alguna razón, puede ser fisiológica, puede ser emocional, nosotras no lubricamos. Tenemos unas pequeñas glandulitas que se llaman glándulas de Bartoli, que esas son las que provocan la humectación en la vulva, en la vagina. Cuando nosotras vamos a tener coito, estamos excitadas, en las glándulas de Bartoli, bueno, empiezan a hacer su magia. Por supuesto, la cantidad de lubricación va a bajar con la edad y con los procesos hormonales, pero hay mujeres muy jóvenes que no lubrican. Muchas de las veces son causas fisiológicas, otras de las veces son causas emocionales. La mayor parte de las veces, bueno, las que yo me he encontrado, han sido causas físicas, que por alguna razón hay un poco de piel sobre esos pequeños conductos de las glándulas de Bartoli y hay que hacer una pequeña cirugía para retirar ese pedacito de piel que está evitando la lubricación. Y generalmente se hace en la adolescencia cuando ya pasó a la primera menarca, que se puede detectar porque inclusive puede provocar dolor menstrual. ¿Ok? La preorgasmia, que esto también puede ser una causa de problemas a nivel de respuesta sexual, tiene que ver con lo que yo mencionaba hace ratito, ¿no? Estamos así muy cachondas, muy cachondos, muy cachondos. Ya viene, ya viene, ya viene. Y me da tanta ansiedad o temor al desempeño que me quedo a la mitad del camino, no llego al orgasmo. Y genera mucha frustración. Muchísima frustración. Ellas y ellos te dicen, es que sabes que no alcanzo a llegar al orgasmo. Y me quedo siempre con esa. Inclusive hay algo que se llama cefalea orgásmica. Van a generar dolor de cabeza.
y un dolor de cabeza muy fuerte porque no llegaron al orgasmo. Terminan el coito, terminan la relación penetrativa y quedan con un terrible dolor de cabeza. Se llama cefalea orgásmica. Ok. Aversión sexual, vamos a encontrar personas que le tienen fobia al sexo, al coito, a la penetración, inclusive a los órganos genitales de su pareja. Esto tiene una base psicoemocional la mayor parte de las veces. Está correlacionado con miedos que te introyectaron por la religión, porque estás en alguna secta, porque tu familia es altamente conservadora, porque te dijo desde que eras muy pequeña, muy pequeño, que tus genitales son sucios, que apestan, que no se deben tocar, que las personas que tienen coito solamente son personas que son inmorales. Toda la carga sociocultural, familiar, es lo que provoca en muchísimas de las personas aversión sexual. Y bueno, vamos a ver que en las disfunciones sexuales, primero identificar cuál es el problema, en qué fase de la respuesta sexual se da, desde cuándo me está pasando, cuándo me pasa, siempre, después del coito, en todas las situaciones, en algunas situaciones y con algunas personas, porque fíjense que también he tenido algunos consultantes, sobre todo hombres, que con algunas personas tenían una erección maravillosa y un orgasmo increíble y con otras no. Entonces era la persona, no era tu respuesta sexual, era la persona. Tú no te sentías cómoda con esa persona y por eso tu deseo sexual se inhibía. Pero esto se va trabajando en el acompañamiento terapéutico. Y ya terminamos esta parte. Mis recomendaciones de cine. Oh, siempre, siempre, siempre que yo termino algo, les voy a dar recomendaciones de cine porque, bueno, como se dieron cuenta, el cine para mí es una enorme estrategia pedagógica y podemos hacer abordaje en diferentes espacios a través del cine. Proyectamos la película y después a lo que me surge. El mejor papá del mundo es una película, de esas películas raras que hace Robin Williams, en donde él deja de ser este hombre que hacía stand-up comedia y se pone serio y él es un hombre que el spoiler que les voy a aventar está relacionado con el inicio de la película, no es tanto. Su hijo, que es un adolescente bastante problemático, practica asfixiofilia y el chico se está masturbando y termina ahorcándose. Y entonces, él es el papá de este chico, pero también es docente de la escuela donde estudiaba su hijo. Y todo lo que ocurre después es muy interesante, porque él tiene que esconder lo que él hacía, lo que el hijo hacía. Es bien interesante que la vean, no solamente por el tema de la sexualidad, sino por todo el peso sociocultural que implica que el hijo se haya muerto en una circunstancia con una práctica de asfixiofilia. Ok. El Imperio de los Sentidos es una película Eso le base. pasó a él también, ¿no, maestra? No, él se suicidó porque tenía un tipo de demencia. El Ah, porque yo que, leí por ahí que también fue así no, por no, esa práctica. él se suicidó porque tenía un tipo de demencia muy grave. El que se murió por Sí. asfixiofilia fue David Carradine, el de la serie de Kung Ah, Fu. ok, ok. Él se suicidó. El Imperio de los Sentidos es una película basada en hechos reales de una pareja real en Japón a principios del siglo XX, en donde ellos tenían toda clase de prácticas sexuales, todas, todas. Y había un fenómeno de mimetismo sexual tan brutal. Es una película muy interesante. No sé si está en Movie, pero si no es su plataforma estirada favorita, la pueden encontrar. Véanla. Más allá que fue muy polémica porque muestra escenas sexuales explícitas. Pero el tema no es la sexualidad explícita, sino el contenido y el tipo de vínculo de pareja que estas dos personas empiezan a construir a partir de esta exacerbada vida sexual que ellos tienen que los va llevando al límite. Es muy interesante la película, muy, muy interesante. Crash es la que les mencionaba la clase pasada. Esta filia por las personas en accidentes o mutiladas. Buenísima película. Es de David Cronenberg. Quien conoce el cine de David Cronenberg ya sabe que David Cronenberg la apuesta por los cuerpos, siempre la corporalidad va a estar presente en todo el cine de David Cronenberg, las manifestaciones de los cuerpos diversos.
Repulsión es un peliculón, yo sé que cuesta mucho trabajo, perdónenme, del pedófilo de Polanski, pero es una película muy interesante, que nos va a hablar no solamente de aversiones sexuales, sino de trastornos de salud mental. Y la verdad es que la película es completamente claustrofóbica. Ustedes, psicólogas, esta película la tienen que ver, por todo lo que implica. El eje central es la sexualidad, pero más allá de la sexualidad, la salud mental está implícita en esta película. Repulsión. Esta película, hagan de cuenta que es como la guía para trabajar trastornos de la vida sexual por secuela de incesto, de manual. Mucho tiempo, increíblemente, estuvo en Netflix. Cuando inició la plataforma, esta película completa estaba en la plataforma. Es una chava que tiene trastornos de salud mental y en todas las esferas de su vida, como secuela del incesto. Y como un terapeuta sexual muy sui generis le enseña al marido cómo tiene que ayudarla para ir trabajando las secuelas en todas las esferas de su vida. La maestra de piano, la pianista, ¿qué creen que la van a subir a Netflix la próxima semana? Yo ya vi. Véala, véala. Es una película muy interesante. Es una mujer que trae un vínculo con la madre, ahí sí, para que vean, me cabe la palabra absolutamente edípico, revísenla, y que por este vínculo de la madre con ella, su sexualidad se vio completamente trastocada y ella empieza a tener prácticas extrañas, se va a lugares para ver pornografía, ella se mete a ver las películas, pero cuando ya sale un hombre porque le gusta oler los Kleenex vacíos con el olor a semen que quedaron, véala. Tiene muchos temas, está relacionado con el vínculo patológico madre e hija, pero también con secuelas de violencia emocional muy fuertes y con algunas alteraciones en la vida sexual. Revísenla, es muy buena película. E Isabel Huppert es una pedazo de actriz maravillosa. Otra vez, es que el espantoso asqueroso de Polanski aborda muchos temas de sexualidad en sus películas. Esta película la van a encontrar en YouTube completita. Se llama El Inquilino, la van a encontrar como El Inquilino. Y es una película bien interesante, aborda temas de salud mental que están cruzados con la identidad sexual, pero también con la sexualidad y las prácticas sexuales de una persona que es muy tímida y que de repente llega a un edificio y empiezan a ocurrir cosas muy interesantes y les va a enseñar. Ustedes van a detectar inmediatamente cuáles son los trastornos de salud mental. Por lo menos van a encontrar este trastorno disociativo de la personalidad. Es lo primero que ustedes van a observar ahí. El inquilino de Polanski. Esta me parece que está en Max, Terciopelo Azul. Tienen que verla porque hay una escena freudiana que les juro que solamente por esa escena vale la pena. Bueno, además que también, híjole, David Lynch hace un cine brutal, muy impactado por el cine surrealista, y vamos a ver una escena donde un hombre mayor, una de sus filias sexuales es que su amante lo amamante. Esa escena está fabulosa. La película de toda en sí tiene que ver con trastornos de la salud mental, con violencia, pero también tiene muchísimo que ver con los contextos. La parte que yo les decía, esta parte ambiental en donde algunos trastornos de la respuesta sexual pueden estar trastocados específicamente por el entorno, los factores ambientales. Esta película está en Movie, en su plataforma pirata favorita. Es la que les comentaba la clase pasada. Esta película la dirige una mujer, y esa es la parte bien interesante, se ganó la Palma de de Oro en Cannes, me parece que fue en el 22, y ella tiene una filia sexual muy interesante donde se masturba con los coches y se queda embarazada de un auto. Véanla, véanla, es cine muy surrealista, véanla. Saló bueno. Esta película le costó la vida literalmente a Pasolini. Después de terminar de grabar Saló, está basada en los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade, completamente basada en el libro de Marqués de Sade. Es una película muy polémica porque las escenas de sexo están interpretadas por menores de edad. Y él se fue
A él después de hacer la película, en el corte final de la película, antes de que la película se exhibiera, ya se había empezado a distribuir en algunos espacios y él es asesinado de una manera terrible. Terrible. Mussolini era un hombre, era gay, abiertamente gay, pero el contenido de la película tiene una crítica a la iglesia, a la política, a la sociedad en general. Bueno, no le perdió nada al Marqués de Sade en el libro. Si leyeron los 120 días de Sodoma, saben de qué estoy hablando, de Marqués de Sade. Esta película, aunque ustedes no lo crean, está en Netflix, aún completita. La portada es de una mujer que esto que ven ustedes aquí es su ano. Nació con una malformación genética y tiene el ano en la boca. Toda la película nos va a hablar sobre algunas filias, algunas fobias y algunas situaciones de pedofilia. Toda la película está relacionada con filias y fobias sexuales. Y así se llama, está completita, es española, está en Netflix completita. No se la pierdan. El Sucio es un peliculón también, peliculón completita en Netflix. Jess McAvoy es brutal, es uno de mis actores favoritos. Y van a observar ustedes también trastornos de salud mental, temas de violencia de pareja, temas de duelo, de identidad sexual. La tienen que ver también, se llama El Sucio. Queen Flamingos, la comentamos la semana pasada, peliculón, peliculón setentero. Creo que la pueden encontrar pagando como 40 pesos en YouTube. Es que la tienen que ver, la escena final es lo más escatofílico que se pueden imaginar. Es una película de culto. La secretaria estuvo mucho tiempo en Netflix, no sé si está, me parece que la habían subido a Amazon Prime. Búsquenla, nos habla de una relación sadomasoquista. Es una película bien interesante porque nos da una visión del sadomasoquismo de una manera muy real y de los acuerdos de pareja en este tipo de prácticas. La tienen que ver. Por supuesto, el tema de la salud mental está implícito. La Venus de las Pieles, basada, por supuesto, en el libro de Masoch, otra película de Roman Polanski, que nos va a hablar de cuáles son los orígenes del masoquismo. Luna Amarga, oh sí, ya sé, otra película de Polanski, la que les comentaba yo la semana pasada, en donde vamos a ver cada una de las filias sexuales que revisamos la clase pasada, aquí aparecen. Lo interesante es que, bueno, justo era su esposa, ¿no? La actriz a la que la pone en la pantalla desnuda. Letras Prohibidas es una serie de adaptaciones a los libros de Marqués de Sade. Cuenta la estadía de Marqués de Sade en la cárcel y cómo él, al no tener con qué escribir, empieza a escribir en las paredes con sus heces. El actor Gregory Rush es una joya. La película vale mucho la pena. Hay cosas muy romantizadas. Creo que el tema político que quería mandar con sus escritos el Marqués de Sade se pierde un poco, se diluye, pero no deja de estar interesante. Bella de Día es una película de Luis Buñuel que también tiene que ver con filias sexuales, con relaciones de pareja, con vínculos eróticos, donde ella es una mujer de clase muy alta, muy acomodada, que por alguna razón que ustedes van a descubrir, decide ejercer el trabajo sexual, sin tener necesidad de hacerlo. Y terminamos. Buenísima. Y no voy a acabar. No, pues Diez nos quedan, minutitos. a ver, nos quedan 10 minutitos para dudas, preguntas, comentarios, porque abarca un montón de cosas, mi queridísima Dianita. Se me quedaron en shock, chicas. A ver, Adelante Leslie. de ti. Pues sí, estamos en shock. Bueno, lo que pasa es que es muchísima información, Ay, yo muy sé. bien trabajada, muy bien Muchísimas trabajada. gracias. Muchísimas gracias. Eh, pero yo me quedé con muchísimas preguntas. Tengo ya varias hojas aquí de preguntas que sería muy Vale. extenso hacerlas. Entonces, yo quisiera más que nada saber cómo la sigo, o diplomados, algo, porque me interesa mucho el tema y yo sé que en este pequeño lapso pues, nos dio la información más relevante, pero sí me gustaría, justo
por el tema que yo trabajo, como le comenté en la sesión pasada de trauma. Ay, sí, Creo es que es cierto, un Leti. tema imprescindible para mí. Entonces Sí, sí me gustaría mucho información sobre, le digo, cómo la sigo o si da algún diplomado, sí, lo que sea. sí. Porque hay muchos, pero la forma de abordarlo me encantó. Muchas gracias, Leti. De hecho, con muchísimo gusto te puedo compartir mi tesis de la primera maestría, que abordo estos modelos que te hablaba yo de Sumit y de Finkerlot en cuanto al modelo traumatogénico del abuso sexual infantil incestuoso. Ahí hago todo el desglose de los dos modelos que a mí me ha funcionado mucho. ¿Y qué crees? Yo soy la resistencia. Solamente tengo Facebook. Yo no tengo ¿Eh? ni Instagram, ni TikTok, ni X. Yo soy la resistencia. No quiero. Ya me ofrecieron varias colaboraciones, varias en TikTok para hablar de estos temas y les juro que me sigo resistiendo porque hoy yo tengo muchos temas ahí todavía con las redes sociales. No, ya Entonces, sé, Leti, con ya muchísimo sé. gusto. Igual por Por Facebook, Facebook, no me importa. encuentras como Diana Meléndez Rojas y te comparto por acá mi correo. Sí. Acá te lo pongo para que me mandes un mensajito y te comparto con muchísimo gusto material que te puede ser muy útil. Sí. De hecho, fíjate que tengo por ahí una colaboración en un libro editado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, en donde hablo de familias incestuosas. Entonces, igual también el libro te lo puedo compartir. Sí. Ya te puse por acá mi correo, chicas. Y ahí así que me mandas tus preguntas y ya nos Eh, podemos poner ahí a echar el chat de manera más amplia. sí, sí me gustaría mucho, mucho, mucho. Y te comparto material, te puedo compartir mucho material que seguramente te puede ser muy útil a ti. Ok, muchas gracias, porque si pregunto ahorita, pues nos echamos otras 2 o 3 horas. De hecho, fíjense que si Fausto me lo permite, la próxima clase me gustaría que abordáramos ya para cerrar todas las fases de la respuesta sexual humana. Por eso ahorita nada más se las di por encimita, porque la próxima clase me gustaría que ahondáramos en las fases, cómo se construyen todas las fases de la respuesta sexual humana. Vamos a ver un poquito de 15 y vamos a ver a Master Johnson. Va. ¿Alguna otra preguntita que tengan? ¿En shock, chicas? ¿Todas? Todas estamos en shock. Digo yo, más bien en shock al final por como esta reflexión que siempre haces con los directores, ¿no? De eh, separar la vida del autor y la obra, ¿no? Creo Sí, que eso es lo único que como que es el shock, pero sí, das sí. elementos muy importantes, ¿no? Al momento de hablar precisamente de la sexualidad, porque cuando estamos trabajando precisamente terapia de pareja, primero reconocer, hay un reconocimiento bien interesante, pero obvio no lo iban a hacer tan explícito, ¿verdad? Los terapeutas sistémicos, que, o sea, primero asumir el posicionamiento conservador Ajá. que siempre envuelto y es difícil que se salgan de ahí los terapeutas Sí. sistémicos, ¿no? Porque curiosamente sale un libro, me parece que es del 2004, de Paulo Bertrano y Dario Tofanetti, que hacen esta cosa de la historia de la terapia familiar. Lo Ajá. único que vale de ese libro es el capítulo uno, ese es el capítulo buenísimo, porque los demás se la pasa Mm, besándole los juanetes a otros terapeutas, ¿verdad? Donde hace esta aclaración de que primero terapia de pareja no era interés, ujú. porque el interés era salvaguardar los principios de la La familia familia. americana a Mm, través, primero, de las ciencias cristianas, ajá. sabrá Dios que entiendan ellos como ciencias cristianas, ¿verdad? Que luego se construye esta figura, y hablando de películas, ¿no? Que hace, antes, creo que antes de que falleciera Robbie Williams o Robin Williams, apareció esta película que se llamó en español algo así como Permiso para casarse. Ajá. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Malísima, malísima, Es ni una la comedia vean. pero es una comedia Ajá, muy mal, exacto, muy mal, exacto. muy mal. Pero para nosotros nos suena rarísimo porque esa figura no existe aquí en México, Ujú. El ¿no? consejero matrimonial, pero religioso. Exactamente. Pero a partir de ahí
nace la parte de las técnicas de terapia familiar de este council evangelist, algo así se llamaba la cosa esta de la figura. Por lo tanto, la idea era unirse a estas políticas prohibicionistas que Ujú. evitaban la masturbación, la prostitución y el Ujú. divorcio. Sí, Por lo tanto, inferir que había una terapia de pareja era imposible porque precisamente es que en la familia ya está la pareja. Y claro, era imposible pensarlo de esa manera. Luego surge terapia de pareja cuando evidentemente se hace presente la figura del divorcio y estás hablando ya de una pareja que quiere disputar, saber con quién se quedan los hijos, pero otra vez no aparece la vida sexual, así es, ¿no? así es. ¿A qué nos lleva todo este recorrido? Que en la parte teórica e histórica se transforma en prácticas concretas, es decir, omisiones. Si Sí, yo no toco el tema de la vida sexual, es porque en la formación siempre me dieron todo el tema, que si de la familia, los solones de la misma familia, cómo se la estructura familiar, pero jamás tocas el tema de sexualidad, ¿no? Entonces, ahora que lo haces súper presente, es ahí donde uno tiene que ir acomodando también dentro del mismo interrogatorio. No me gusta tanto la palabra, pero se me ocurrió en este momento la palabra interrogatorio. Bueno, pues, con la pareja y con las familias, el tocar el tema de la vida sexual. por supuesto. Preguntar, ¿y en la cama cómo andamos? O sea, para mí es fundamental, para mí es fundamental. Porque Totalmente. muchas veces las problemáticas están desde ahí y salen de la cama y se van a los otros espacios y afectan en todas las esferas la dinámica familiar. Claro. Pero nuevamente hay algo ahí como bien interesante que entra en defensa de por qué no tocar el tema. Y eso muchos profesores míos me decían, pero es que ese no es el motivo de consulta. Ah, chinga. Y a mí me gusta siempre poner como el paralelismo en términos cuando yo voy con el médico y le digo, oye, ¿sabes qué? Me duele aquí. Ajá. ¿Me puedes revisar? Y cuando hace la auscultación, resulta que me dice, oye, no solamente tienes aquí inflamado, sino que hay otra zona que Sí, acabo de cachar que está también inflamada. sí. Sería realmente estúpido, ¿no? Que yo le dije, a ver, no, céntrate en esto. Mi motivo de consulta es aquí. Ajá. ¿Sabes? O sea, esa es la parte como interesante la cual entra en jaque, esa postura donde dice, ay, es que no metan problemas donde no los hay. A ver, espérame. O sea, sí lo entiendo, pero, o sea, si yo estoy haciendo, pues estamos haciendo esta indagatoria de cómo van las ciertas situaciones, cómo va la vida de la Ujú. pareja, tienes que tocar ese tipo de Por temas, supuesto. aunque no sea motivo de consulta. Ajá. Ujú. O sea, no lo vuelvo yo problemático, pero sí lo problematizo, pues. O sea, de decir, oye, ¿sabes qué? Pues puede ser que lo que están viviendo es esto y lo otro y que se relaciona con tarara, ¿no? Todo lo que nos acabas de dar. Pero Sí, me parece ahí como interesante porque nuevamente la cuestión de la omisión, cómo la sí. argumentan y la tratan de defender a través de, es que no es el motivo de consulta, espérame tantito, entonces vámonos a este ejemplo que les doy, tan absurdo, quería utilizar la palabra Ajá. absurdo, ¿no? De ir al médico y si el médico te está arrastrando, te está ocultando y cacha que hay otra situación añadida Ajá. que puede estar conectada con el motivo de consulta, ¿por qué no problematizarlo también? Claro, ¿No? claro. Entonces ahí es como la temática, ¿no? Que me parece interesante que a ver si más adelante luego nos lo pudieras como ampliar cómo tú tocas o cómo haces el puenteo en terapia de pareja con el tema de la sexualidad. Sí, sí. Y resulta bien interesante. De hecho, yo lo tengo en mis instrumentos. Está. O sea, yo no trabajo en trinomio biopsicosocial. Yo trabajo en cuarteto. Biopsicosocial sexual. Ah, ok. Porque para mí es fundamental. Sí, Es fundamental. Yo tengo que explorar. Porque muchas veces el origen de la problemática de pareja y familiar está en la sexualidad. claro. Y ahí pudiéramos, ay, porque creo que lo has mencionado, pero vamos a problematizarlo, pero no sé, ahí tú me dices cómo está en tu planeación. Es que el tema de la infidelidad, ¿cómo es que se moraliza tanto? Justo cuando yo comento esta parte de se hacen acuerdos, cuando yo les hago firmar simbólicamente el acuerdo de pareja, lo primero que estamos metiendo es el tema de la exclusividad sexual y ya no lo tratamos como fidelidad. Hay Claro, acuerdos de exclusividad sexual
y se te queda, ¿qué es eso? Pues que si tú se sexteas solamente con él y con ella, o sea, ustedes dos solitos, o hay algún tipo de permisos, está hablado o está implícito, entonces eso te permite abrir un montón, un montón, un montón, pero es que nunca lo hemos tocado, ¿por qué no? Porque no es necesario, porque yo sé que él me es fiel y que entiendes por fidelidad. Entonces, de repente empezamos en esta dinámica. Yo trabajo mucho desde la discusión socrática, de la Ujú, mayéutica. ujú. Entonces, lo que yo busco es que haya preguntas detonadoras que vayan haciendo que de ese tema surjan un chorro. Claro, Entonces, esa es la idea, que empiezas tú nada más, le sales así, y te salen, pero todos los temas que tú ni te esperas. claro, Entonces, en los acuerdos de pareja, el tema de la exclusividad sexual tiene que estar implícito. Si están de acuerdo. claro. No, no, Y no, si o sea, alguien no está de acuerdo, hablarlo, porque uno infiere que por el hecho de salir con fulano tal, ya te es fiel. no, No, nunca tocaron el tema porque también no lo tocan por miedo. ¿Y por qué claro. tienen miedo? Por estas experiencias anteriores, de mucho dolor, pero que no se hablan y que tal vez nunca se trabajaron. Y ahí está la cicatriz. Sí, sí, sí. Ay, qué bonito. Pues bueno, ¿no? Porque digo, el tema para que tampoco evitar moralizarlo y decir, es que está permitiendo el Fausto la infidelidad. Ay, no, quítense los baños de pureza. No, Está además, bien, el tema de fidelidad se vuelve un tema, lo que tú dices, Fausto, muy moral, pero también muy subjetivo. Ujú, Intercambias, las palabras son símbolos y nos va marcando también historias. ¿Qué te pesa más, la fidelidad o la lealtad? ¿Por cuál la cambias? Entonces, ahí también vamos a jugar con los valores de la persona, no como pareja, sino los valores individuales. ¿Con claro. qué te quieres que te sea leal o que te sea fiel? Porque, a ver, perdóname, Diana, ya, por último. Ay, ay, ya te estoy aquí sacando temas. Ay, ya me acaban de tocar del Amazon. Espérame, rápido, antes de cerrarles y todo el desmadre. Ahorita que hablábamos de la moralización de la fidelidad y la parte de los acuerdos, ¿cómo es que hay personas que no quieren tocar el tema porque no solamente están estas heridas, sino también tiene que ver con esta parte de control del cuerpo? Claro, ¿No? Porque aunque está en la claro. fantasía, pues claro, parejas sí me han dicho, oh, sí, soy tuyo. Y luego, no, no, no digas eso porque me entra como toda esta problemática de la violencia y tal, ¿verdad? Pero es que es bien interesante cómo se fetichiza eso o cómo se pone en el centro también de la relación. Y con esto cierro. Si quieres tú decir unas últimas palabrillas, y yo No, bueno, atiendo aquí. podríamos estar aquí 1000 horas. La verdad es que podríamos estar 1000 horas, pero yo creo que ya está ahorita, hasta acá vamos a dejar porque van a surgir un montón de preguntas. Pero esto sí, esta fantasía ilusoria donde el cuerpo de la persona me pertenece, una extensión de mí misma, ¿qué cosas, de qué carencias me está revelando esta pertenencia del cuerpo de la otra persona? Entonces, tendríamos ahí que en el tema de pareja es bien importante saber en qué terreno estamos pisando. Porque si bien vamos a manejarlo desde el modelo sistémico, tenemos que ampliarnos. Tenemos que ampliarnos. Y nuestra intención perfecta son las familias, independientemente de su topología, de su conformación. Pero en estas familias, las familias, para que llegaran a ser familias, se conformaron primero por la pareja. ¿Cuál es la conformación de la pareja? En el contexto en las que las personas llegan, cada quien viene cargando su bulto de mitos, ritos, culturas, miedos, fracasos, creencias. Y entonces todas estas cosas se pueden volver una bomba de tiempo para nosotras mismas. Porque cuando estamos trabajando estos temas, yo siempre sugiero que cualquier tema que vayamos a trabajar, por favor, primero trabajemos de manera intrapersonal. Yo les mencionaba, yo no trabajo el tema de muerte porque yo tengo un tema personal con el suicidio, no le entro a la tanatología, yo derivo siempre. Entonces, si cuando yo hago el abordaje, algún tema me está haciendo ruido, muchachas, corremos a terapia. No podemos, por ética, hacer algún abordaje donde yo estoy teniendo transferencia, por favor, nunca lo hagan, por favor. Si yo creo que el sexo es malo, entonces acá estoy, a sus órdenes. Entonces, cualquier tema que vayamos a ir explorando, primero a nivel intrapersonal, yo creo que esa es la parte de la ética que más tenemos que tener presente. Buenísimo. Pues ya para no abrir más, porque como tú dices, no, no tenemos toda la noche, nos agota. Entonces, te lo agradezco un montón, Diana, y pues nos vemos la siguiente semana Sí, para poder ir
ahora sí, cerrar todo esto que Ya nos estás cerramos. compartiendo y tocar un poquito esta parte de la moralización de los acuerdos. Hay un autor que trabaja mucho el tema de la fidelidad, ¿Qué? Girard, esto es mucho para filosofía, Girard trabaja mucho el tema Ok, de la fidelidad. Si quieren echarle una exploradita a Girard, van a encontrarse con algunas sorpresitas en cuanto a la fidelidad, a infidelidad, la moralización del erotismo. sí, ¿no? Los baños de pureza que luego nos damos. Bueno. Así. Bueno, pues muchas gracias, Fausto, mi niño precioso. Chicas, así somos puras chicas, nos faltó Jesús. Nos vemos la próxima semana ya para cerrar y vamos a ver toda la parte de respuesta sexual humana para que todo, ay, mira, todo no se nos quede nada en el tintero. Oh, y ahí está el Tito, este chamaco enorme. Está re gordo, Fausto. Ay, uy, no has visto Artemis. ¿Cuál es el peludo, el pachón? ¿El gris o blanco con negro? Porque El gris. el gris acá no está, está dormido. Le decimos Ay, el no. gata, pero se llama Timmy. Ay, ya vieron a ese Michi, que está todo peludo, así parece una cosa así que lo quieres apapachar. Te ibas a agarrar ahorita al Artemis, pero está dormidito ya. Entonces, mejor no. Ah, no, Bueno, no vivo en su privacidad. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias. Fausto, te adoro. Bye, Gracias. chicas. ay, abrazote. Bye, Bye, les quiero. Chao. bye, chicas.